¿Qué tal? ¿Cómo están? 21 en punto. Estamos arrancando Cara Cruz, como cada domingo por Unicanal. 22 grados la temperatura en Ciudad Capital. Juan Clary, ¿cómo te va? ¿Qué Buenas tal, noches. Jorge Alberto Torres Romero? Otro domingo más, el último de noviembre. Dicho sea de paso. Se siente ya el aguinaldo. Ojalá. Ojalá. Estamos ahí nomás. Sí. Rasguñando. Vos no creo, pero nosotros los simples mortales. Rasguñando las piedras. Sí. Y además, hay que decir esto, más allá del final de este mes, también, caramba, estamos a apenas unos días de las confirmaciones de todas las candidaturas, senadurías, diputaciones y, por supuesto, presidencias y vicepresidencias de los partidos políticos más importantes. El que está en el poder, el Partido Colorado, el PLRA, con una rara alianza con el Frente Guazú y también otros partidos de la oposición. Así que, bueno, vamos a ir intensificando esa charla porque faltan 2 semanas, ¿no? Ahí nomás. Ahí nomás. 20 días. 20 días clavados. Yo pensé que me iba a hablar de fútbol. ¿Para qué? No, para hablar hace del falta. obvio. No, fue a Ganó Cerro. Hoy vamos a tener seguramente con Icar todo el resumen a las 11 de la noche. ¿Qué cantidad de gente? Yo vivo acá en el barrio General Díaz. 44.000 personas. Pero no te haces idea, es una fiesta. Es una fiesta. Y ahora, hay que hablar de ciertas cosas. El típico problema en nuestro país es el estadio más lindo de la República del Paraguay, Los la nueva Cuidacoches. olla azulgrana. No, pero la municipalidad cuando se hace una obra de estas tienen que decirle, papá, haceme 5.000 estacionamientos. Claro. O Como si estaba no- leyendo hoy reacciones y cuestionamientos de gente de los cuidacoches. Se adueñaron de las calles. Pero es un negocio redondo. ¿Sabes cuándo estaban pidiendo? 20. 30.000. 30.000. Depende del lugar. Y por 10.000 bueno. vehículos, ¿cuánto? ¿De 30.000 por 10.000 vehículos? No, fortuna. Y Sí, algunos $50.000 dicen en un domingo. de que comparte con los cuidacoches, comparten con los policías. Pero obvio, los ¿Cómo? policarpos están desde siempre en ese negocio. El negocio, o el negociado en realidad, de los cuidacoches, o los trapitos, como le dicen los argentinos también, es un negocio que está por lo bajo, apadrinado por la policía. Es imposible que estas personas se adueñen de todas las calles, se apropien de todos los lugares de estacionamiento en cualquier evento. Es imposible, porque vos los ves allí, actúan a veces de manera educada, otras veces de manera violenta, pero están allí. Y a los 2 o 3 minutos vos ves una patrullera que pasa, que Claro. ronda por allí. Y a eso agregarle un guiño de la Municipalidad de Asunción, principalmente Que renunció. la administración actual, ¿verdad? Exacto, que Ese renunció guiño. en el trabajo de administrar este territorio que se llama Asunción. Por supuesto que hay una cuestión hasta social de fondo que argumenta el intendente o la intendenta inspectore de Asunción, que es Karina Rodríguez, ella es la que manda realmente en la municipalidad. El siguiente partido de Cerro Porteño es con Guaraní. Hay una intención de llevar eso al Defensores del Chaco, Sí. porque en principio la declaración de los dirigentes de Guaraní era jugar en su cancha, en Dos Bocas. Pero eso sí, Guaraní tenía expectativas o chances de Campeonar. campeonar. Las Hoy perdió en con, el fin de con semana. estos resultados, imposible. Las perdió en el fin de semana. Bueno, pero el fútbol viene a las 11. Nosotros tocamos los temas conexos, ¿no? Y los inherentes a la ciudad de Asunción. Hoy tenemos un invitado de lujo en el primer bloque, Jorge. Sin ninguna duda, va a estar con nosotros Roberto Izurieta. Es un destacado consultor político a nivel internacional. Estuvo en destacadas campañas electorales en Estados Unidos, en América Latina, en México, en Guatemala, Ecuador. Bueno, nuestra compañera Mariana nos va a contar detalles del currículum de nuestro invitado. Bien lo decías, un invitado de lujo, y vamos a hablar en general de cómo él está observando las campañas electorales ahora a días de las elecciones en nuestro país. Y para ello ya le saludamos a nuestra compañera Mariana Pineda. ¿Cómo estás, Mariana? Buenas noches. Muy bien, gracias por el saludo a Clara y también a Jorge, ya está con nosotros el invitado, como bien adelantaba. Vamos a conocer un poco más acerca del perfil de Roberto Izurieta, quien actualmente es director de proyectos latinoamericanos en la Universidad George Washington. Su especialidad, por supuesto, son las campañas políticas, y podemos destacar también que recibió su maestría en comunicación política en la Universidad del Sur de Illinois y su segundo máster en gestión de políticas de la Universidad George Washington también. Ha desempeñado trabajos profesionales, específicamente como asesor de comunicación de 5 presidentes en América Latina. Ellos son Jamil Mahuad en Ecuador, Vicente Fox de México, Alejandro Toledo de Perú, Álvaro
Colom en Guatemala y Horacio Cartes en Paraguay. Además, trabajó también en la reciente campaña para el presidente Enrique Peña Nieto de México. Izurieta también es colaborador de la CNN en español y también en otros medios de habla hispana, y desde el año 2000, como mencionábamos al inicio, trabaja como director de proyectos latinoamericanos para campañas políticas y comunicación política de la Escuela de Postgrado de Gerencia Política de la George Washington University. Y en el ámbito actual, nos decía él que está apoyando también la campaña de Santi Peña. Bueno, muchas gracias, Mariana. Después me estaba fijando, Clary, el currículum de Roberto, y yo digo, nosotros no podemos ni secretario, él podemos ser. Y muchas veces nos damos... Chofer. A veces nos damos de grandes analistas políticos. No insistimos. Bueno, hay que aprovecharlo. Señor Izurieta, sí. Buenas noches. Cuando ocurrió la asamblea de los Colorados y posterior a eso la afiliación de Santiago Peña al Partido Colorado, después de estar varios años afiliado pero no activando en el partido opositor, el PLRA, nos sorprendimos todos. Y hay que admitirlo, aunque cuesta darle el punto, a mi compañero fue el único que visualizó, digamos, una posible campaña presidencial. Al día siguiente. Sí, bueno, está bien, al día siguiente. Parece como muy arriesgada la decisión de Horacio Cartes, por sobre todo, y de su equipo político, de tener como candidato presidencial a un neófito, si vale el término, en el Partido Colorado. ¿Usted estuvo asesorando eso? No, en primer lugar, muy buenas noches, muchas gracias por la invitación, es para mí un gusto, gracias Mariana por la presentación, Jorge, Clary, gracias por esta invitación y esta oportunidad. No, mi rol siempre ha sido, como yo digo, es un rol de apoyo, no tengo ninguna función específica. En general, en muchas de las ocasiones ese es el rol que me gusta, el rol que tengo, que solamente podría realizar dada la distancia de donde vivo, etcétera, etcétera. Y sí, consultas, muchas veces cuando se me consulta es una oportunidad para mí para dar una opinión. El Paraguay es un país en el cual estoy relacionado muchísimos años de mi vida, tengo familias muy queridas acá. Siempre recuerdo que la primera vez que vine aquí, más o menos hace 30 años, la familia amiga mía vivía al lado de la embajada de la Avenida España. Y esto me hace la reflexión de lo que creo que es lo de fondo en este proceso, y es que después de 30 años regresas y la Avenida España sigue siendo la misma. Sí. Entonces yo creo que eso es lo de fondo en el Paraguay, es lo que más me sorprende, soy sincero y muy franco, es de las cosas que más me duele. Yo soy de los que cree que el Paraguay no está en la posición que debía estar. Yo creo que el pueblo paraguayo, la geografía del Paraguay, la producción del Paraguay, el ímpetu de los paraguayos, lo debería haber llevado a 40 años más adelante. Entonces, de nuevo, en la reflexión que hago, sí me duele que es un país que se ha atrasado tanto en obras de infraestructura, y creo que eso es lo que ha motivado una decisión, sí, yo la podría por calificarla audaz, en el sentido de optar por una persona, uno, que en realidad no ha estado en la política, porque esa es la realidad. Sí. Entonces, en realidad, Honor Colorado propone un candidato que no ha estado en la política. A mí personalmente me parece eso sano, en la medida que tenga experiencia en administración del Estado, en las cosas, en los asuntos del Estado. Entonces sí, es una jugada en tal sentido audaz, no es una jugada tradicional, no es optar por lo que generalmente se opta, que es busquemos a alguien del mundo político que tiene experiencia política, sino no. Aquí el reto del Paraguay es llevar al Paraguay en los próximos 5 años, tratar de aventajar o sacar 10 o 15 años que estamos atrasados. Yo creo que esa es la audacia de una decisión de esta naturaleza. Antes de entrar al tema puntual que le quería consultar, ya que hizo esa referencia al inicio de su respuesta, ¿cómo es que el otro día me estaba fijando en este artículo del New York Times destacando los lugares maravillosos de Asunción? ¿Cómo es que los que vienen de afuera les encanta Paraguay en diferentes aspectos? Sin embargo, nosotros desde acá adentro, y principalmente el grueso de los medios de comunicación, vemos todo para abajo y prácticamente se crea, y es una percepción mía, no sé si coincide,
un ambiente de pesimismo, de que todo luego está mal, y sin embargo los que vienen de afuera siempre rescatan una cuestión positiva. ¿Cómo? ¿Eso pasa en todas partes o acá? Cuando Mariana me preguntaba cuál es tu rol, no tengo ninguna función. Y siempre le digo a las personas a las que apoyo en candidaturas presidenciales, si yo llego a estar muy cercano y muy de cerca y a tiempo completo, voy a perder una perspectiva que es refrescante, que viene de alguien de afuera. Sin lugar a dudas, los problemas del Paraguay los van a solucionar los paraguayos. Y Paraguay, viendo desde afuera, tiene una virtud, una oportunidad que otros países no la tienen. Es escoger su destino. Opción que no tienen los venezolanos. Claro. Opción que muchas veces los tienen otros países en desarrollo, o más desarrollados, o más grandes, por ejemplo México. Pero por ejemplo en el caso de México, y utilizamos la palabra Horacio Cartes decidió la candidatura. No. En el Paraguay van a tener una oportunidad que los mexicanos no la tienen a la elección que viene el próximo año, a la presidencia de la República. Los 3 partidos más grandes no tuvieron elecciones internas, no tienen elecciones internas. Entonces ahí sí voy a decir, ¿quién va a decidir la candidatura del PAN, del PRI o de Morena? Básicamente están decididas. El Paraguay, por el contrario, tiene la enorme oportunidad que van a participar en una elección interna, donde probablemente van a votar más de 1 millón de personas, que porcentualmente es una cifra extraordinaria y probablemente la elección interna más grande de las Américas, exceptuando los Estados Unidos. Y ellos van a decidir. Entonces lo que se hace es una propuesta distinta, una propuesta, y sí creo que el calificativo es correcto, audaz, pero distinta. Y son los paraguayos los que van a decidir su futuro. Y volvamos al caso de México. El destino de México, en el caso de quienes serán sus candidatos a la presidencia, está tomado. Y tendrán que escoger dentro de los candidatos que van a elegir cada uno de los partidos políticos, básicamente a puerta cerrada. Pero además, el destino de México va a depender de qué pasa con Donald Trump. Va a depender si es que Donald Trump o no decide tirar o no el Tratado de Libre Comercio, porque gran parte de su economía es el comercio con los Estados Unidos. Entonces, por más que decidan lo que decidan y van a decidir los mexicanos, el destino de México está sujeto a una serie de factores que ellos no controlan. Por el contrario, el destino del Paraguay, en gran parte depende de la decisión que tomen los paraguayos. Y en estos últimos 5 años se cambió una parte de la historia que en mi opinión es válida. El destino de Paraguay, como el de Uruguay, yo nací en Uruguay, siempre estaba más o menos decidido, o alguien te decía, ¿qué va a pasar con el Uruguay? Bueno, respóndeme qué va a pasar con Argentina y te digo qué va a pasar con el Uruguay, la economía argentina o la brasilera. Y ese era más o menos el destino de Paraguay. Esto es, ver qué pasa con Brasil y Argentina, si es que les va mal, a la economía paraguaya le va a ir mal. Y ahora Paraguay ha demostrado que por más que a la economía, a la política en Brasil y ahora no la política, pero sí la economía, se está recuperando en Argentina, que tuvimos los escándalos de Odebrecht que ha involucrado muchísimos, el Paraguay no está en nada de eso y ha crecido. Entonces, el futuro de los paraguayos está en manos de los paraguayos. Y el 17 de diciembre es una oportunidad que tienen los paraguayos, y en este caso los militantes y los afiliados al Partido Colorado, de comparar opciones y tomar una opción, una decisión. Está en manos de los paraguayos. Eso es lo bello. Señor Izurieta, sí, a ver, me quedo con el término. Bueno, fue una decisión audaz, proponer a un... Una nominación, digamos. Sí, proponer a un casi outsider a la presidencia de la República por el partido más grande del Paraguay y probablemente el más grande de América junto con el Partido Justicialista de Argentina, en proporción como usted lo dijo. Ahora bien, ¿ese es un fenómeno exclusivo de Paraguay o uno puede reflejarse, por ejemplo, en candidaturas frescas como la de un ex ministro de Economía también en Francia que llega a la presidencia también muy joven, como Peña? ¿Eso podría ser un fenómeno mundial? No, yo soy de los que cree que cada historia es mejor analizarla dentro de los hechos de esa historia. Las comparaciones muchas veces son válidas, otras veces creo que nos confunden. PPK, por ejemplo, Pedro Pablo Kuczynski, fue ministro de Economía. Yo lo conozco, he tenido, cuando conocí y le apoyé al presidente Toledo,
PPK era su secretario de Hacienda. Hombre muy inteligente, con muchísima preparación, pero por ejemplo, si tú ves en la campaña de PPK nunca desarrolló una habilidad de trabajar en la tarima. O sea, con el respeto que se merece PPK y el presidente del Perú, tú ves los discursos de campaña en tarima. No es popular, digamos. No, yo creo que, sí, pongámoslo así, no, o sea, da mucho que desear. ¿Y a qué me refiero? Que muchas veces, y en mi experiencia, la mayor parte de los técnicos no acaban de tener esa cancha política, por decirlo así. Pero si tú le escuchas en las entrevistas a Santiago Peña o le ves algunos de sus cursos y dices, wow, o sea, a mí personalmente, o sea, me ha sorprendido que está demostrando una enorme habilidad discursiva y sin lugar a duda de comunicación, lo cual no es muy común en los técnicos. Entonces, eso es lo interesante de lo que está pasando en el caso de Santiago Peña. A ver, pero permítanme preguntarle entonces allí, ya que puso el ejemplo peruano. Sí. Eligen a un exministro de Hacienda longevo como presidente, que no tiene carisma, si vale el término. Correcto. ¿Qué buscaban los peruanos entonces? Para ir nomás a la búsqueda paraguaya. ¿Por qué lo eligieron entonces a Kuczynski? Una cosa que a mí me gusta mucho hacer en todas las entrevistas y es bueno en el análisis. A veces nos equivocamos, yo creo en América Latina, cuando decimos esta persona tiene intereses. Y en un programa anterior decía, no, es que esta persona es empresario, por lo tanto no puede entrar a la política. No, yo creo que ahí nos confundimos un poco. Todos tenemos intereses. Todos. El problema es cuando exista un conflicto de intereses. Y el problema es cuando tú no expresas tu interés cuando es apropiado expresarlo. Respondiendo a tu pregunta, y hacia eso iba, yo trabajé para Keiko Fujimori. Entonces, si tú me preguntas y haciendo un conocimiento de mis percepciones, más que percepciones, intereses, hay campañas que se ganan y hay campañas que se pierden. Yo creo que esa fue una campaña que se perdió por razones exógenas. La perdió Keiko Fujimori por razones exógenas, no tanto que la ganó PPK. Una de ellas ya es conocido ahora y es el rol que excedió en el caso de Ollanta Humala, Odebrecht, financiamientos de la campaña y en otro juicio por los cuales están detenidos el expresidente Ollanta Humala y su esposa. Cuando todo esto se hace público, entonces ahí se produjo una serie de cuestiones que, en mi opinión, fueron determinantes en el resultado final. Bueno, ahí para finalizar nomás, esa fue la búsqueda peruana. Digamos, la corrupción mermó la campaña electoral y termina Kuczynski ganando. Y en Paraguay, ¿por qué la gente optaría por Peña? ¿Qué es lo que ve en Peña y que ustedes le están asesorando? ¿Qué es lo que ofrece Peña? Muy buena pregunta. Yo veo de la siguiente manera. La decisión la van a tomar los paraguayos. Y la van a tomar, y mi reflexión sería, tómenla de acuerdo a la visión que tienen del país y a lo que desean del país. ¿Y cuál de los dos candidatos puede, en mi opinión, tener la gestión y la capacidad de gestión para dar resultados? Porque en mi experiencia, y a veces cuando me dicen, pero tú trabajas para candidatos de derecha o de izquierda, y digo, yo trabajo para gente honorable que tiene capacidad de gestión, sea de derecha o de izquierda. Porque en mi experiencia, los grandes problemas de la administración pública y de los gobiernos es que no producen resultados, o producen resultados muy pobres porque no tienen capacidad de gestión. Esa es la decisión que se tiene que tomar en el Paraguay el próximo 17 de diciembre. Que sea la que los paraguayos vean como solución a lo que ven a sus problemas principales. Ahora, en el 2008, en las elecciones, acá en Paraguay se dio una cuestión particular. Estaba como candidata del Partido Colorado una mujer, Blanca Ovelar, y sus asesores en un momento le recomendaron a ella que no lo muestre al entonces presidente de la República, que era Nicanor Duarte Frutos, por la serie de denuncias, hechos de corrupción, algunos dicen un pésimo gobierno, coincido yo, que hizo Nicanor Duarte Frutos. ¿Cómo le juega hoy a Santiago Peña la figura tan identificada, tan de cerca, ese compartir escenario prácticamente en todos los actos políticos, Peña-Horacio Cartes?
Santiago Peña lo ha dicho, yo pienso que con mucha claridad. Esto es, las bases están sentadas para que el Paraguay comience a crecer muy rápidamente en los próximos 4 años. Personalmente, yo creo lo siguiente, que la ecuación política del Paraguay ha sido complicada. Y lo he dicho y lo he puesto en muchos de mis artículos. En términos prácticos, el Paraguay ha sido el único gobierno parlamentario de América Latina. Entonces, lo que yo he visto en el gobierno de Horacio Carter es que se han sentado unas bases de una nueva ecuación política, incluyendo con los medios de comunicación, algunos de ellos, incluyendo con otros sectores empresariales, en los cuales los balances de poder se han, en mi opinión, nivelado. Y esto lo que produce es un resultado en ciertas gestiones que sí, comparativamente con América Latina, son extraordinarios. Y me refiero solamente a uno. En todos los países de América Latina dicen tenemos que aumentar la recaudación fiscal. Acaban de tomar medidas en el Ecuador, están tomando en Brasil, tomaron en Argentina, etcétera, etcétera. Paraguay ha optado por no subir sus impuestos. Pero sin subir sus impuestos, exceptuando 2 de ellos, ha aumentado la recaudación fiscal más del doble del crecimiento del PIB. Eso, no soy una persona de tanto conocimiento, pero de lo que yo sé, eso no lo he visto. Entonces, cuando tú analizas cosas como esas, 1, 2, la cantidad en la inversión en obras públicas, muy interesante. Y las cifras ustedes las deben conocer más, yo me puedo equivocar en ellas. Este gobierno va a terminar, si mal no recuerdo, con alrededor de 30.000 viviendas. ¿Cuántas viviendas se construyeron en los últimos 10 años? Creo que 2.000, 4.000. El promedio era 2.000. Entonces aquí viene lo que yo veo como el análisis que yo hago. Entonces, si Horacio Carter entrega 30.000 viviendas versus los gobiernos anteriores que entregaron 2.000, a Santiago Peña tiene que entregar al menos el doble. Así de simple. ¿Tiene la capacidad de gestión para lograrlo? ¿Sí o no? ¿Están dadas las bases como para lograrlo? La respuesta a mi pregunta es sí. Sobre el punto, Clary, me permitís, de hecho, cuando uno empieza a desmenuzar estos números que usted lo hace, mencionó 2 en particular, obras públicas, Senavitat, el tema viviendas, si uno agarra otras instituciones, Petropar, INC, Itaipú, las famosas binacionales, lo que anteriormente se hacía, uno nota la diferencia, objetivamente hablando, exponiendo números, nota la diferencia con gobiernos anteriores. ¿Por qué hoy? Es una percepción mía, y eso lo vamos a saber el 17 de diciembre. ¿Por qué una percepción de que eso no ha llegado, no ha bajado, no hay una Muy buena pregunta. No hay una empatía por con intereses la gente? políticos o económicos? Eso es lo que ha estado en juego en estos años. Esto es... y quiero ser sincero y muy franco. El poder que han tenido ciertos medios de comunicación en este país ha sido un poder clásico en la América Latina de hace 20, 30 años, que ponían un titular y básicamente después de eso el presidente terminaba haciendo lo que sugería el titular. Entonces ya gobiernos que básicamente reaccionaban a lo que aparece en las portadas y lo que básicamente le dice un sector político que muchas veces deja mucho que desear. Entonces, lo que yo sí, honestamente sí percibo en este gobierno es que ha habido mucha independencia. Eso no significa que todos tienen su espacio. Los medios de comunicación, ciertos empresarios, todos los empresarios, los sindicatos, los partidos políticos. El problema es que esa relación tiene que ser una ecuación de poder distinta. Entonces, lo que yo percibo que se ha dado en el Paraguay de los últimos años es que esa ecuación ha cambiado. Y eso es lo que Santiago Peña dice, están dadas las bases para el Paraguay moderno. A ver, pero señor Izurieta, en el orden de la pregunta de mi compañero Torres, este gobierno efectivamente tiene obras emblemáticas, correcto, pero emblemáticas de verdad. Por ejemplo, parece tan tonto nomás mencionar un viaducto que no se hizo en 30 años y que ahora se hizo y que es fantástico. Pero, a ver,
si usted menciona que este gobierno logró cierta independencia de poderes fácticos, como los medios de comunicación o poderes económicos, etcétera, etcétera, aún así, entonces acá hay una falta grave de esta gente. Y es el hecho de comunicar las cosas. ¿Cómo es que no sé, haces cosas tan lindas y terminás teniendo una elección reñida dentro de tu propio partido? Ni hablar de la de abril, sino estamos hablando de la interna del partido de gobierno, porque esto no está fácil. Es muy buena la observación que haces. Yo tengo 30 años de trabajar en esto, he tenido el honor y el privilegio no solamente de trabajar y de servir a muchos jefes de Estado, sino sin lugar a dudas de tener el honor y el privilegio de reunirme con muchos de ellos. Una cosa que he aprendido en estos años de experiencia es toda persona que llega a ese nivel, lo primero que tienes que hacer es respetar cómo son y entender que nadie es excelente y extraordinario en todo. Y hay presidentes y hay gobiernos, y sobre todo presidentes o líderes, que no tienen enormes capacidades de comunicación, en este caso mediática. PPK, por ejemplo, Pedro Pablo Kuczynski. Pero por el contrario, tienes otros expresidentes como Álvaro Uribe, el mismo presidente Chávez, que eran de una extraordinaria habilidad. Entonces, lo que primero que hay que reconocer es que toda persona, y sin lugar a duda todo líder, tiene activos y limitaciones. Y lo que termina siendo exitoso es cuando esos activos son los más necesarios en ese momento de la historia. Y ese creo que es el caso de Horacio Cartes. Ok, se entiende. Claro, y que no es directamente proporcional también la capacidad de oratoria con la gestión. O de comunicar cosas. O viceversa. O de comunicar cosas, porque, bueno, es un tema aparte. Creería yo que ni siquiera es una responsabilidad plena suya, sino de algunos colaboradores, ¿verdad? Que haces obras fantásticas y no las comunicás. Pero bueno, vamos a seguir hablando con el señor Izurieta a la vuelta de la pausa, Jorge. Es así, vamos a la pausa con la imagen de la ciudad de Asunción, pero antes te cuento, somos noticias, somos deportes, somos debate, somos tu compañero de todos los días, porque te brindamos las noticias que necesitas al salir de tu casa. Al mediodía tenés toda la información del mundo del deporte y acompañamos tus tardes con todas las novedades del día. Porque nos gusta acompañarte, somos Radio 1, somos uno para todos. Bueno, seguimos haciendo Cara o Cruz, estamos en vivo y en directo, seguimos nuestra charla con Roberto Izurieta, experto, asesor internacional. Roberto, discúlpame este tuteo, ese descreimiento hacia la clase política, esa percepción de un hartazgo de la ciudadanía hacia actores políticos en general, ¿eso por qué se da? ¿Por una ausencia de renovación? ¿Casos de corrupción envueltos algunos actores importantes? ¿Cómo lee eso? Y yo creo que es una tendencia bastante común. Es el caso de la elección del mismo Donald Trump. Cuando llega un momento que la gente sí busca una renovación de lo político. Yo creo que el Paraguay, por el contrario, ha encontrado un balance y está buscando ese balance relativamente, en mi opinión, mucho más sano. Esto es, tú necesitas un partido político fuerte, tú necesitas un sector político, pero necesitas al mismo tiempo gestión de gobierno. Y eso es lo que busca, en mi opinión, en este momento lo que está buscando la candidatura de Santiago Peña y el Partido Colorado ahora. Entonces yo pienso que van a llegar a un balance mucho más sano, más dinámico, porque también lo contrario, cuando de repente es un borre va de nuevo o son cambios radicales, en mi opinión, esos en su totalidad, o si no en general, en la amplia mayoría, son fallidos.
Entonces, que el cambio sea progresivo, en la dirección correcta, buscando nuevos balances de poder, eso es lo más sano que puede encontrar un país para la búsqueda de resultados de las necesidades que tienen los ciudadanos. Estos logros que usted menciona que se llegaron a obtener, si hay un cambio en esta agenda o en esta conducción de gobierno, política, ¿podemos retroceder todo lo que se ha hecho? Depende de qué pase el 17 de diciembre. O sea, queremos volver a una ecuación política donde el sector político básicamente hace lo que yo mencionaba, que el Paraguay sea el único gobierno parlamentario de América Latina, o llega a un balance más sano en el cual hay un partido político muy fuerte, pero también hay partidos de oposición, pero sobre todo permiten una gestión de gobierno que sea mucho más moderna. Eso es lo que está en juego. ¿Podemos retroceder el 17 de diciembre con el candidato? Yo creo que no. Yo creo que no, y mi opinión es que no sería bueno para el Paraguay. ¿A qué me refiero? Yo creo que se han sentado bases muy importantes. Sin lugar a dudas, el que se hayan construido 30.000 viviendas en estos 5 años comparados con 2.000 que se han construido los últimos 10 o lo que fuere, es bueno. Pero hoy, faltan todavía, el déficit habitacional Casi en el 1 Paraguay millón. debe ser, ¿Qué? exacto, 200.000. Entonces, Mucho a más. eso es lo que yo llamo. Cuando las personas me dicen, sí, pero todo lo que falta, por supuesto. La pregunta es si es que estamos caminando en ciertos aspectos fundamentales en la dirección correcta. Y yo creo que eso es lo que está en juego en esta elección el 17 de diciembre. Con respecto, señor Izurieta, con respecto a otras elecciones presidenciales de la región venidera, para nosotros Brasil es clave, usted lo sabe, también Brasil es clave para la Argentina. ¿Se derrumbó o no la izquierda en Brasil? ¿Usted cree que van a ganar otras fuerzas en Brasil? La respuesta corta es sí, y se derrumbó en Venezuela y está en profunda crisis en el Ecuador. Pero yo quiero ser muy honesto y muy sincero. La izquierda tiene, en el buen sentido de la palabra, tiene cosas sumamente válidas también. Lo mismo que la derecha. Ahí es cuando yo digo, a mí lo que me importa es un balance, a mí lo que me importa es la dirección. Por ejemplo, los derechos de los trabajadores. El que cada trabajador, cuando tiene un trabajo, realmente esté afiliado a la seguridad social y no le estén engañando. ¿Y quién le va a proteger? Otro elemento, el respeto a las minorías. Eso fue una lucha de la izquierda todo el tiempo que nos ha hecho mucho bien a la democracia de América Latina, que ahora se han lavado en eso en Venezuela y en los demás países. Ya no es el respeto a las minorías, hacen leyes electorales para el dominio absoluto de las mayorías. Entonces, de nuevo, el balance de poder. Los países que mejor se desarrollan y más rápido se desarrollan es cuando todos tenemos un espacio. Los empresarios, X empresarios, todos los empresarios, los sindicatos, los maestros. Entonces, todos tenemos un espacio, los partidos políticos, los gestionadores de la administración pública, todos tenemos un espacio y todos nos vamos a sentar en una mesa, pero con otro balance de poder. Entonces, cuando tienes otro balance de poder, en esa mesa puedes llegar a acuerdos. A ver, señor Izurieta, voy a repreguntar. En realidad yo no hablaba, digamos, de elecciones con debates ideológicos ni en Argentina ni en Brasil, en nuestro país. De hecho, nosotros hasta ahora no tuvimos una sola elección ideológica en toda la transición. Pero le quería preguntar eso, digamos, si esa izquierda, que personalmente creo fue muy dañina desde el punto de vista de levantar banderas y reivindicaciones e incumplirlas, porque ahí está el vacío después en el electorado. Yo le preguntaré si es que eso ya está totalmente perimido, liquidado. Esa izquierda... Yo pienso que hemos aprendido mucho. Creo que se ha develado muchas hipocresías ideológicas, sobre todo en la izquierda, en los últimos años en América Latina. Pero también, por ejemplo, en mi opinión, eso le pasó al Partido Liberal. Yo soy muy sincero. De repente llegan al poder como una alternativa y terminaron con los mismos vicios y problemas de lo que supuestamente era la alternativa. Entonces ahí de nuevo yo vuelvo a mi mismo argumento central. Lo más sano que le puede pasar a un país es que los espacios se respeten, nos sentemos en una mesa para llegar a acuerdos, pero donde
ciertos sectores o cualquier sector, y sin lugar a dudas, algunas personas no tengan el 80% del poder de la negociación en eso. Y en ese sentido yo pienso que Santiago Peña, como ministro de Hacienda, ha demostrado una enorme habilidad de sentarse a negociar, a conversar con diputados, con senadores de su partido, disidentes y con los distintos sectores sociales durante, si mal no recuerdo, 1 año y medio, 2 años, y recorriendo el país para conversar y negociar con gobernadores, intendentes. Entonces, esa es una habilidad en el liderazgo que es muy útil. ¿Para qué? Para producir resultados. Nos tenemos que poner de acuerdo, nos tenemos que juntar, nos tenemos que sentar en una mesa, pero donde todos podamos tener la palabra y se lleguen a acuerdo. Si usted en su condición de asesor de Santiago Peña, por todas estas virtudes que menciona, de capacidad, de liderazgo, gestión, ¿por qué hoy no está arrasando en las encuestas? ¿Por qué hoy está cabeza a cabeza? ¿Qué es lo que...? Porque las encuestas, no me diga que las encuestas no confía en las encuestas, pero ¿por qué no se da? ¿Por qué hoy están cabeza a cabeza con un candidato que, a juzgar por lo que usted acaba de exponer, representa... Me sonreí porque me acordé una anécdota de las más bellas de la historia, ¿no? Es la noche siguiente de la elección de John F. Kennedy, que se rompe la tradición norteamericana que se dan los discursos a la noche. Después pasaron en 2 ocasiones más. Entonces John F. Kennedy no pudo anunciar su triunfo sino hasta el día siguiente en Massachusetts, la presidencia. Y dijo, durante muchos tiempos se pensaba que yo no iba a tener el mandato. Pero les puedo asegurar que la democracia consiste en ganar, aunque sea con un voto más, y gobernar. Y eso lo hizo John F. Kennedy. Entonces, a lo que voy es lo siguiente, respondiendo a tu pregunta más allá de la anécdota, perdón que la conté porque quería comentar, porque era mi sonrisa. Yo no soy de los que creen mucho en estos grandes cambios. Porque en el fondo arrasamos y cargamos una serie de tradiciones, de problemas, de limitaciones, y los cambios son paulatinos. Entonces yo creo que la campaña de Santiago Peña ha demostrado enorme dinamismo. El Partido Colorado ha demostrado una enorme capacidad de innovación, de aceptar, de recibir, de apoyar una candidatura que está fuera del espectro político y la incorpora al espectro político. Eso es una enorme capacidad de innovación. Entonces, lo que pasa generalmente, en mi opinión, en la historia, es que hay fuerzas en la historia, y cambiar esas fuerzas en la historia toma también fuerzas, perdón la redundancia, otras fuerzas. Y los cambios, cuando son paulatinos y progresivos, son los más sanos, y eso es lo que yo veo en el Paraguay, de lo que ha pasado y lo está pasando estos 5 años, y sin lugar a dudas, veo con muchísimo optimismo lo que puede lograr el Paraguay los próximos 5 años. El Paraguay de los próximos 5 años va a inaugurar el Metrobús, va a invertir en obras públicas 5 veces más y no va a crecer como ha crecido en el Paraguay estas subidas y bajadas dependiendo de lo que pasa con los países vecinos y los precios de cosas que no controlan, de la soja, de la carne, de lo que fuera, sino un crecimiento sostenido con una enorme capacidad de gestión. ¿Los medios de comunicación tienen fuerte influencia aún, o cómo ve usted? Yo quiero que los medios de comunicación, los que están con el gobierno, los que están en contra del gobierno, siempre tengan un espacio en la sociedad. Es lo más sano que existe, y Santiago Peña lo ha dicho con mucha claridad. El problema se da cuando se pierde objetividad y hay medios de comunicación que están en juegos políticos o juegos de ciertos intereses. Eso, en mi opinión, es deshonesto. Es deshonesto. Si es que no quieres que se construya un paso de nivel porque te afecta un terreno, dilo. No hay ningún problema que tengas un terreno, pero tienes que decirlo y tienes que ser mucho más cuidadoso en ese caso en tus opiniones. Entonces, cuando se pierde ese profesionalismo, eso es malo para la sociedad. Pero todos en el Paraguay, en una sociedad democrática, tenemos un espacio. Y ese espacio tiene que ser respetado. Y para que sea respetado, yo pienso que se necesita una persona que tenga esa capacidad de diálogo, ese entendimiento de la complejidad de los asuntos del Estado, que es, en mi opinión, lo que le está pasando a los Estados Unidos en este momento.
Yo no creo que Donald Trump tenga la capacidad de entender la complejidad de todos los problemas que están en este momento en su escritorio. La ventaja es que, como a diferencia de Venezuela, hay una democracia, tiene una serie de limitaciones de poder y lo único que vemos son tweets y contradicciones. Señor Isurrieta, ¿usted cree que la presidencia 2018-2023 se define en la interna colorada? Sí, creo. ¿Por qué no le da chances, por ejemplo, a una alianza que es a todas luces también multitudinaria? PLRA con los sectores de la izquierda, un ex candidato presidencial, un ex presidente que se alían, un candidato muy bueno como Muy buena Mateo tu también, pregunta. que puede ser presidenciable. Muy buena tu pregunta. Porque yo creo que el Paraguay va camino a cambiar, de entender la política desde la perspectiva de la ideología per se, de la política per se, a la gestión. Y el mismo presidente lo ha dicho constantemente. Los políticos tienen que demostrar a sus ciudadanos, a sus electores, con resultados en su gestión, su capacidad de representación. Yo creo que eso es lo que va a pasar. Tenemos que dejar la política per se un poco a un lado y comenzar todos los que estamos en la actividad pública, medios de comunicación, dirigentes políticos, a demostrar lo que hacemos con resultados. Y los resultados se van a dar en función de la capacidad, la experiencia, la capacidad de orquestar acuerdos básicos que necesita un país para avanzar y progresar. Señor Isurrieta, tengo una curiosidad, ya que usted está, digamos, asesorando a Peña, ¿no?, y a su equipo. Sobre Peña y sobre otras candidaturas que asesoró en el pasado, ¿ha perdido usted elecciones, digamos, por encuestas? Lo que le quiero preguntar es si las encuestas, cuando son desfavorables, y por qué no, están pintadas por un grupo Muy buena pregunta. periodístico en contra, ¿eso le hace perder elecciones a la gente? Yo trabajo y soy profesor de la primera maestría en gerencia política y metodológicamente conocemos muy bien la utilidad de las encuestas, pero siempre le digo a todos mis alumnos, si es que tú quieres utilizar las encuestas para adivinar el futuro, la bruja de la esquina es más barata y probablemente tiene más capacidades de acertar. Okay. Las encuestas no es un método de investigación que está hecho para adivinar el futuro. Las encuestas deben estar diseñadas para entender lo que está pasando en la ciudadanía. Y lo que te dicen las encuestas, con toda claridad, es que el pueblo paraguayo está mirando al futuro, que el pueblo paraguayo quiere un nuevo tipo de liderazgo y que el pueblo paraguayo ya quiere la política entendida con la gestión y la capacidad de gestión. Y hay personas que, si bien son jóvenes, tienen la mentalidad de una persona de 80 años. Y hay personas de 80 años que tienen una mentalidad de jóvenes. Y por eso yo lo he hecho públicamente y lo he expresado mi apoyo a Santiago Peña, porque tiene esa visión. Está efectivamente en el manual del marketing político que el candidato que lidera las encuestas no debate, teniendo en cuenta el argumento que utiliza el otro candidato del Partido Colorado. ¿O le tiene miedo al debate? No. A lo que voy es lo siguiente. Primero, por un principio de la democracia. Yo siempre he sido constante en todas las candidaturas que he asesorado. Debate. Por respeto al público. O sea, más allá del juego estratégico, táctico. Hermano, no nos olvidemos. Perdón, es una expresión muy coloquial. Sí. No nos olvidemos. O sea, le debemos y le vamos a deber esa función. Pero ¿qué pasa votantes? Si el debate le debilita a tu candidato? ¿Es una opción válida no debatir? Yo creo que el debate es un instrumento esencial en la democracia y debería en toda sociedad democrática formalizarse los debates para que existan al menos 2 o 3 debates bien organizados. Para el elector es bueno. Sí, claro. Para el candidato pero a veces pero no. El candidato que no sabe debatir, que no sabe enfrentar una cámara. O no tiene la experiencia y el conocimiento de los asuntos de Estado, pero eso ya es otro problema. Pero los ciudadanos tienen el derecho de exigir un debate. Y los candidatos tienen la obligación de ir a debatir por respeto a la ciudadanía, porque le estás pidiendo el voto a la ciudadanía. Entonces la ciudadanía tiene que poder contrastar
las 2 o 3 opciones que existan, verlas junto a junto y más allá del discurso de tarima, por decirlo así, decir, a ver, ¿cuál es su capacidad? Realmente le acaban de decir esto, ¿cuál es su respuesta a eso? ¿Y cuál es su propuesta? ¿Cuál es su visión de futuro? ¿Cuál es su capacidad de gestión para realmente ofrecer los resultados que va a exigir el pueblo paraguayo en obras, en gestiones? Que faltan muchísimas más, pero muchísimas más. El pueblo paraguayo tiene todo el derecho, y todo eso te dicen las encuestas, de sentir que el Paraguay no está en la posición que debería estar en la historia. Que el Paraguay se ha atrasado 40, 60 años por política tradicional, llámalo como tú quieras, por desbalance de fuerzas de poder. Y sin lugar a dudas, el hecho de que se hayan construido, no sé, 2.000 kilómetros de carreteras, más pasos a desnivel, 30.000 viviendas, es un gran logro comparado con lo que siempre se dio. Pero lo que tenemos que exigirle al próximo, lo que el pueblo paraguayo tiene que exigirle al próximo presidente de Paraguay, es que si se hicieron 30.000 viviendas, que se hagan 200.000. Y aún así queda un déficit de 800.000. ¿Ganas a Santiago Peña el 17 de diciembre? Yo pienso que sí. Bueno, Roberto Izurieta, gracias por su tiempo, muy amable. Muchísimas gracias por la invitación, muchas gracias por este programa, felicitaciones. Vamos a la pausa, Clary, a la vuelta hablamos con 2 referentes del Partido Liberal Radical Auténtico, un lío tremendo la semana pasada con facturas que se dieron a conocer. Vamos a hacer un lindo debate a la vuelta de la pausa. Sí, ya venimos, ya venimos. Y esa es la imagen de la ciudad de Asunción, esperando el último lunes de noviembre. Lo mejor de cumplir años son los regalos. Y por su 80 aniversario, Pool te tiene preparada una larga lista con todo lo que te gustaría recibir. Junta las tapitas blancas de tu gaseosa preferida y gana uno de los 2 0 kilómetros. Además, hay premios instantáneos que puedes encontrar directamente destapando una Pulp. Cámaras instantáneas, Smart TVs, Nintendo Switch, premios en efectivo y miles de vale otra. Cualquier momento es perfecto para festejar. ¿Por qué no ahora mismo? Anda y destapa una Pulp. Y yo te cuento que los paseos en familia, las salidas con amigos y toda la diversión se aprovechan en una Sea-Doo. Sea-Doo trae a Paraguay las mejores motos acuáticas para disfrutar de momentos únicos. Sentí la adrenalina y supera tus propios límites. Disfruta de un paseo seguro con la mejor compañía en los diferentes modelos, la económica y divertida Spark, la confortable GTI, la ligera GTR 230 y la imbatible RXPX. Viví la experiencia Sea-Doo hoy. Encontranos en Asunción Motorsport S.A. sobre Mayor Merlo 2501 y Teniente Martínez, teléfono 021-609-624. Continuamos haciendo Cara Cruz y vamos al tema político, probablemente uno de los temas de la semana también. Desde el equipo joven, movimiento liderado por el senador Blas Llano, acusan de una mala utilización de los fondos partidarios al presidente Efraín Alegre. En el 2017 el PLRA ya recibió más de 13.000 millones en concepto de aporte y subsidio estatal. La apoderada del movimiento llanista Equipo Joven, Basilisa Vázquez, afirmó que accedieron a facturas que confirman pagos irregulares que el presidenciable liberal Efraín Alegre realizó en nombre del PLRA a encuestadoras para la elaboración de encuestas sobre intención de votos de candidatos. Según la abogada liberal y candidata a la Diputación de Central, existen varias facturas pagadas a la encuestadora Atisnit en concepto de encuestas y coincidentemente en todas ellas, Efraín Alegre gana 70 a 30%. Otras facturas que habría pagado Alegre con dinero del partido están a nombre de las encuestadoras Geo, de José Nicolás Morínigo, y Datos, de Gerardo Martí Rivas. En este último caso, según la denuncia, se pagó por materiales de prensa, pero en realidad se trató de materiales de propaganda de la lista de Busarquis. Entre otras facturas cuestionadas, figura el pago realizado al estudio jurídico Duarte Cacabelos por valor de unos $22.000 en concepto de la causa caratulada Efraín Alegre, difamación y otros, correspondiente al caso que enfrenta a Alegre en el marco de la denuncia de José Ortiz, gerente de Tabacalera del Este S.A. Tabesa. A criterio de Vázquez, los pleitos de carácter particular de Efraín Alegre no deben ser abonados por el partido con fondos del subsidio estatal.
Basilisa Vázquez dijo además que desde hace tiempo tenían sospechas de la mala utilización de los fondos partidarios, tanto por parte del tesorero del PLRA, Salim Busarquis, como del presidente Efraín Alegre. Sin embargo, recién ahora accedieron a documentos probatorios, por lo cual ya anunció que presentarán una denuncia penal contra el presidente del PLRA, Efraín Alegre, por lesión de confianza y solicitarán al Ministerio de Hacienda que bloquee la transferencia de fondos partidarios hasta tanto se aclare la situación. Por su parte, Efraín Alegre se defendió diciendo que el pago de todas las encuestas fue aprobado por el directorio y expresó que los pagos de abogados forman parte de la defensa de liberales imputados por la quema del Congreso. Y acerca de este tema es la consulta que ya está publicada en Twitter y la pregunta es: ¿crees que el PLRA, en este caso Efraín Alegre, está mal utilizando los fondos provenientes de los subsidios y aportes estatales? La es o sí o no. Puedes responder en Twitter, la cuenta es @CaroCruzPY y el hashtag COCPY. Y nosotros enviamos también ya un saludo a toda la gran audiencia de Radio 1650 AM que ya nos está acompañando y transmitiendo en directo Caro Cruz. Muy bien, muchas gracias, Mariana. Le presentamos a la doctora Basilisa Vázquez, apoderada del equipo joven. ¿Cómo estás, doctora? Buenas noches. Buenas noches, Clarit, Jorge. Buenas noches para la audiencia y los televidentes, en realidad, ¿verdad? ¿Vos accediste a todos estos documentos? ¿Cómo? No, nosotros accedimos a estos documentos. O sea, hacía un tiempo que teníamos una sospecha de cómo ellos estaban utilizando los aportes estatales, ¿verdad? Sin embargo, le hemos solicitado por nota el año pasado ya, en la que no nos contestaron. Este año volvimos a insistir con la aclaratoria de que íbamos a recurrir vía judicial, porque como es dinero estatal, es de público, tiene que estar público y tiene que hacerse público. Entonces, en eso nos accedimos a 3 tomos de documentos y empezamos a verificar esos documentos que nos dieron y nos encontramos con esta gran sorpresita o sorpresota en que estaban utilizando la plata, que aparte de sospecha que lo teníamos, confirmamos con estos documentos, ¿verdad? Son documentos que ellos no niegan porque existen. Son documentos que ni siquiera vamos a decir que estamos sospechando en este momento. En este momento tenemos claramente la película de que ellos están utilizando, especialmente el equipo de Salim, específicamente el equipo de Salim, utiliza para su campaña electoral. Y eso, a medida que uno va verificando la factura, se va a ver de que todos los pagos que se realizó a favor del equipo de Efraín. Bueno. Y un poco o sea, cada equipo que apoya a Efraín está llevando su cuotita. Bueno, espera un ratito, Basilisa, porque mencionaste al equipo de Salim, acá está su candidato a senador número 4, el actual senador de la Nación, Luis Alberto Cayetano Wagner. Leía o escuchaba en el informe de nuestra compañera Mariana que estos gastos de hacer encuestas, que me parecen normales en un partido, están autorizados por el directorio. 19. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, senador. Noches. ¿Cómo le va? Muy tenso. ¿Qué es lo que no, pasa? Relajado. Nos saludamos primero. No, pues... Yo le saludo a la doctora Basilisa Vázquez, que es una leal elemento del equipo de Cartes dentro del PLRA, ¿verdad? Yo no voté. Saludo con mucho. Yo no me fui a votarle a la ley del tabaco con reunión con José Ortiz, por ejemplo, ¿verdad? Bueno, Wagner, si me quiere ya le llamo a José Ortiz como testigo. Basilisa, por Dios, por el amor de Dios, a los dos le pido, por favor, Wagner, Dios me libre, Wagner será. Pero qué increíble, hace 25 años no conocemos, la misma siempre. Hola, ¿qué tal? Ya te ponen la plantilla allí en la cara. No, pues está bien, eso es No, pero espera un ratito, Jorge. No, ya sé, pero vamos a... Primero, vamos ahí al punto y después nos peleamos todos. Estas encuestas, me parece lícito que un partido mande a hacer encuestas para saber cómo está posicionado, etcétera, etcétera. Esto está todo autorizado por el directorio. Por supuesto. Pero yo digo, ellos cuestionan 19 millones, creo, de encuestas. Y cuando ya no era presidente, se contrató por 571 millones de guaraníes. A ver. A FIRT. Pero ya para la candidatura Alegre, única. Era ya para la candidatura de Efraín Alegre, que era el candidato único. Se contrató bajo amenaza. Él obligó a eso. Él obligó. Yo sé toda la historia del cómo se hizo y él salió el único candidato. Estuve presente. No voy a decir que me contaron. Acá pues esto es un pretexto para tratar de dejar al PLRA sin recursos.
fundamental, porque con toda la campaña que están haciendo ellos, imagínate qué es lo que cuestionan. Pago de abogados. ¿Y cómo se hace toda la defensa de los 60 imputados del PLRA? ¿Cómo se hace el análisis del cruce de llamada para saber quiénes fueron los que dieron la orden del atraco al partido? La defensa de nuestros militantes es fundamental. Pero, la defensa del partido. Nosotros tuvimos un tiempo durísimo por la defensa de la Constitución. No cuestiona que se compró banana para que se alimenten los que estaban Sobre el tema en del la abogado, plaza. de Duarte Cacabello, te quiero preguntar algo. Vos fuiste preso político, te pegaron, perdiste tantas cosas en los tiempos de la dictadura. Yo creo que en esa época, y posterior inclusive, el Partido Liberal siempre tuvo abogados solidarios, ¿verdad? Yo te pregunto nomás, de los 1 millón de afiliados liberales, ¿no hay 100 abogados que quieran trabajar? Hay que hacer, vos sabés lo que era, hacer el seguimiento de todo ese proceso contra toda la estructura cartista. Solo Duarte Cacabello podía hacerlo. Se tenía que tener un equipo. No hay abogados buenos en el PLRA. Se tenía que tener un equipo de abogados. Pagado. Pero por supuesto que se tiene que dedicar a full. Tenía un presidente del partido herido, acá, que unos centímetros más, porque depende de la distancia. Le podía tomar en este lugar y era mortal. Podía ser tan grave como el de Edgar Acosta, o podría tener la consecuencia que tuvo Rodrigo Quintana. Pero Wagner, porque te quiero preguntar, allí mencionaste a Acosta. Tenemos que poner toda la carne en el asador para descubrir la verdad. Pero ¿por vos te crees que por qué nosotros seguimos usando la remera de Rodrigo Quintana? Sí. ¿Por qué ponemos Rodrigo vive? ¿Por qué ponemos? A ver, mostramos. Porque hay todo un equipo, de delincuentes que son los que protegen a los delincuentes y que no quiere que el partido gane. Ese es el problema. Por eso una de ellas. Está defendiendo al equipo de delincuentes y pone como pretexto cuestiones de encuesta, cuestiones de compra de banana. Ya que tocaste el tema de la plata. Mira, ¿y vos qué me decís? Sí. Yo les digo de frente y a todos ellos, nunca le vamos a olvidar a Rodrigo. Yo estuve entre 6 en el calabozo de investigación. 4 fueron asesinados, 4 desaparecidos. ¿Y vos te crees que yo algún día de mi vida me voy a olvidar de ellos? De Carlos José Mancuello, de Amílcar Oviedo, de Rodolfo Ramírez Villalba, de Benjamín Ramírez Villalba. Ellos dicen que hay que olvidarse de Rodrigo, que fue un evento. Asaltaron la casa del PLRA, echaron la puerta, asesinaron a un joven. Nunca dijeron nada de eso. Y hoy le quieren dejar sin recurso al PLRA. Pero es una barbaridad. Porque el objetivo final pues, es que Hacienda no le transfiera. Pero no se preocupen. Claro, para la elección para la interna ya está todo el recurso, ya se hicieron todos los gastos. Claro, ya gastaron todo, ya se chuparon toda la plata, ya hicieron toda su campaña. Nos falta 22 días. Ellos ya se llevaron toda la plata. Entonces, ahora ya no le importa. Pero nosotros vamos a recurrir a la última instancia. Vos sabés, senador, porque vos aprobaste la ley esta, donde establece que el presidente del partido es responsable como un funcionario público y está tipificado dentro de lesión de confianza, artículo 279 de la ley 843, que ustedes aprobaron esa modificación. Entonces nosotros mañana vamos a recurrir y vamos a saber, por ejemplo, quiénes cobran los cheques. Uno de los cheques, ¿quiénes cobra? Tu yerno, Cristian González, cobra uno de los cheques. Podés recurrir a todos los... a todas las denuncias. La denuncia, una de las facturas, ¿verdad?, que encontramos dentro de la carpeta, Cristian González, que es yerno acá del senador, cobra también en el partido. ¿En concepto de qué? En concepto, eso es lo que no sabemos. ¿En qué concepto? Si ellos dicen que le contrataron a Cascabelo
a Duarte Cascabelo como abogado, como profesional para defender, porque es un profesional. Yo no voy a ni siquiera entrar a discutir si Duarte Cascabelo es buen o mal profesional, porque nosotros en el ámbito de la abogacía no podemos hacer eso, ¿verdad? Pero lo que nosotros discutimos es que dentro del partido hay muchos buenos abogados. ¿Por qué se le paga a Duarte Cascabelo? ¿Por qué se le paga a Cristian González? Que nos den una explicación. Claro que no van a poder dar ninguna explicación si esa plata sacaron para la campaña. ¿Sabe qué es lo que le duele? Esa encuesta que ellos tiran ahora. ¿Sabe qué es lo que le duele a ellos? La encuesta que ellos tiraron, solamente le se tienen hizo al fin y al cabo, el primer pago en agosto. En el agosto del 2012, cuando Efraín amenazaba al partido que iba a dividir al partido si él no era el único candidato. ¿Verdad? Entonces, se sale con una encuesta. Sin embargo, yo no sé, les pregunto a ustedes y que la audiencia responda también si Atiesnit a quién le da siempre ganador. ¿Acaso ustedes vieron una encuesta de Atiesnit que le da ganador a Cartes, a Santi o a Marito o a no sé quién, ¿verdad? ¿Y siempre le da ganador? ¿Por qué no le va a dar ganador si está cobrando una ponchada de plata estatal, ni siquiera de su bolsillo? Sí. Si él paga de su bolsillo, puede hacer la encuesta que quiera. Otra encuesta que ellos pagan es a Pepito Morínigo. Pepito Morínigo es el padre del segundo, de Manuel Morínigo, padre del administrador del partido. Pepito Morínigo, que está haciendo los cheques. Javier, pareja sentimental de Atiesnit. ¿Quién es pareja sentimental? Y Pepito Morínigo es pareja sentimental de Atiesnit. No puede ser. Y bueno, yo te estoy... ¿Por qué te digo públicamente? Porque estoy segura de lo que estoy diciendo. Nosotros podemos decirlo, venir a discutir acá. No, nosotros no vamos a discutir sobre lo que es, sobre el cartismo, sobre el pobre joven que falleció en el partido. No vamos a venir a abrir nuestra remera. No vamos a hacer esa payasada que hace Luis Alberto Wagner, ¿verdad? No vamos a hacer esa payasada, porque eso es payasada. Y gracias a Dios, Wagner, que está en el número 4 del equipo de Salín, gracias a Dios que no va a entrar, ¿verdad? Bueno, entonces, gracias. Nos vamos a descansar de él. Por Dios. Ese es el equipo de Llano. Bueno, ese es el equipo de Cartes. A ella le duele que Atiesnit no le dé ganador. Claro, no me duele a mí lo que hace Atiesnit. Me duele que ustedes tocan la plata del partido, la plata del pueblo paraguayo. Porque esa no es tu plata, Wagner. Esa no es tu plata de Efraín. Esa no es la plata de Salín. Esa es la plata que el pueblo paraguayo le está concediendo al Partido Liberal. No es una plata tuya. Si vos sacas de tu bolsillo, no hay por y problema. Ella posee de plata de Ereyapomo. Pero en Ereyapomo hay la plata del partido, donde Ereyapomo hay la Ereyapomo sea. De rendita, cuéntanos y Alberto Wagner. Déjala Salín. Vale, no yo presentarle a Salín porque es un cobarde. Sabe que no tiene para medir ni para debatir con nosotros. No sabe. ¿Entendés? No, este es el equipo de Llano porque sabemos. Por el amor de Todos Dios, los días nos dice de que el tema acá del cartismo. Así estamos cansados del cartismo. El pueblo liberal sabe quiénes son ustedes. Que la encuestadora no le dé ganador a Santi y a Cartes. Y no le voy a contratar tampoco porque no vamos a poder pagar lo que ustedes están pagando. Un segundito, por Dios. Wagner, te quiero preguntar algo con respecto al tema de los recursos. Hasta ahora, digamos, no se ha demostrado que es ilícito pagar encuestas o abogados para defender a afiliados. Por supuesto. No es ilícito. Bueno, momentito, te quiero preguntar algo. ¿También aportaron, digamos, para los gastos médicos de Edgar Acosta? Yo creo que algo se habrá aportado. Claro, porque también es de vital importancia, ¿no? Ellos tienen todos los documentos. ¿Quiénes? A ellos se les dio todos los documentos. Nada no se pagó. Bueno, es decir, se pagó en la encuesta, pero no se pagó para arreglar la cara de Edgar Acosta. No. Algo se habrá aportado, seguro. Algo se habrá... Eso es rarísimo. Yo entiendo que sí. No, acá nomás Wagner me pregunta, quiero consultarte, alguien te felicita por usar la remera de Rodrigo Quintana, dice, pero Arreglón seguida me pregunta, ¿vos lucís la remera de Rodrigo Quintana, pero salían ustedes con el Frente Guazú? No, pero... la lógica nomás. La lógica... Son los mismos actores que ustedes cuestionan que fueron los principales mentores de la enmienda que no corrió. Los que a las 11:30 de la noche, 12 menos 20, le anuncia a Carlos Amarilla que el partido va a ser atracado es Blas Llano Ramos.
Él es el que dice. El cruce de llamada del José Ortiz con Cartes, con Llano, con Facetti, en ese tiempo, ¿verdad? Es con ellos. No hay ni una llamada con Lugo, con ninguno de ellos. O sea, el acuerdo para el atraco del PLRA fue entre Llano y Cartes, evidentemente. Ahí le dijeron, allá están los liberales, vayan, destrocen eso, y con eso termina la insurrección, sublevación popular que había en ese momento. Nosotros habíamos estado preparando durante mucho tiempo la reacción contra el voto por la reelección. Y ahí, bueno, estuvimos. Y lo que sentimos mucho y lo que sabemos es que ellos están directamente trabajando para Cartes, con Cartes, haciendo toda la campaña para tratar de debilitar. ¿Sí? Basiliza, equipo joven. Sí, Basiliza, equipo joven. Ya no Lanzoni. Mateo. Lanzoni ya no. Mateo es amigo luego de Cartes, ¿verdad? Y se presta esto porque no tiene pues legalmente no tiene ninguna posibilidad, no hay pues una carrera 11 de 13 razonablemente. intendentes, por ejemplo, le apoyan en Central. Está. Hay razones bien técnicas para el acompañamiento de los 11 intendentes, pero de los 11 distritos van a perder estoy absolutamente seguro, en 9 distritos. Donde estamos todavía con dudas es Villa Lisa, es Ñemby y por ahí nomás. El resto está totalmente equilibrado y en algunos lugares con mucha fuerza. ¿Acaso? Diferentes distritos, no te voy a decir tú también cuáles son, donde ya en este momento aseguramos, teniendo intendentes de la lista 7 del llanismo, en este momento la mayoría de ellos pierden, sobre todo en Itá. Siguiendo con esa contradicción que remarcó Jorge, digamos, de que si bien ustedes lanzan un discurso muy justo, por cierto, de estar en contra de la enmienda y de no olvidar a Rodrigo, y ahora se alían al Frente Guazú, que sí estuvo a favor de la enmienda pro reelección, en la interna también algunos sectores del efraimismo le apoyan al líder Amarilla, por ejemplo, que es el candidato a la gobernación del llanismo. ¿Eso es contradictorio o, digamos, son juegos electorales? A nosotros nos hubiese gustado que le apoyen a Mesa Bría. ¿Vos le apoyás a Mesa Bría? Yo le apoyo a Mesa Bría, yo por su gestión, por su calidad. Sobre todo Mesa Bría hizo un trabajo extraordinario en los asentamientos. De Luque. De Luque. Cuando él era intendente, yo gobernador, trabajamos en los asentamientos, caso Britescue y caso otros asentamientos en donde se le tituló, se le dio los títulos a las personas, se hicieron el empedrado, se establecieron los puestos de salud, lugares en donde no había absolutamente nada. Recuerdo cuando nosotros ingresamos por primera vez en uno de los asentamientos, yo era gobernador, y fuimos recibidos en un corral de Foiza. Toda la gente nos acorraló ahí, empezamos a conversar. Era una cuestión de mucho enfrentamiento. Y con Mesa Bría, después como intendente, tuvimos esos resultados. Por eso Mesa Bría es una persona muy fuerte, muy capacitada para hacer gestión pública, ¿verdad? Lo cual creo que ganó el premio a la mejor gestión pública nacional. Pero ¿y por qué Efraín le apoya al líder, por ejemplo, entonces? ¿O no, se va a los actos del líder porque está con él Salustiano, y está con él otro de los que le apoyan, no sé, creo que es Salustiano. No, es una martingala que no entiendo nomás, Basiliza, porque el líder Amarilla, por ejemplo, el candidato de ustedes, y él apoya abierta y oficialmente a Carlos Mateo, pero a veces aparece Efraín. De incoherencia del otro equipo, de este ni equipo. Siquiera vamos a empezar a hablar del equipo de Efraín. Quiero contestar algunas cuestiones. Basiliza, va a ¿Quién contestar? es el PLRA? A la pausa. Sí. A la vuelta te doy la palabra. Bueno, ¿sí? bueno. Ya venimos. Vamos a una breve pausa. Ya venimos. Interesante el debate que continúa incluso durante la pausa aquí en Caro Cruz, y vamos a ver qué está respondiendo hasta este momento la gente al sondeo en Twitter. La consulta: ¿crees que el PLRA está mal utilizando los recursos provenientes de los subsidios a partidos políticos? Y el 73% ha respondido que sí, y solamente el 27% considera
que no. El sondeo permanece abierto, reiteramos, se realiza exclusivamente en la red social Twitter, la cuenta es @CaroCruzPY y el hashtag COCPY, y reiteramos el saludo a la audiencia de 650 AM Radio 1. Esta encuesta, Wagner, Y depende mucho de los que miran, ¿verdad? claro. Pues Tu normalmente Twitter. en Twitter, y los que miran son normalmente muy amigables con ustedes. No. No te vayas a poner nervioso. Deja que ellos Dale, hablen bueno, y dale, luego dale. te- no Deja sabes. que Así ahora me corresponde. A ver. Le escucho atentamente diciendo a Luis Alberto de que el PLRA va a quedarse sin recursos. Claro que va a quedarse sin recursos y ellos ya se chupan todo. Están llevando toda la plata del partido. Y claro, no va a ser Carte, no va a ser Blas Llano, no va a ser Blas Lanzoni. Acá el que se está llevando la plata del partido se llama Efraín Alegre y Salim Busarquis. Acompañado, le convida como un convite a los demás, ¿verdad? Porque ya vieron ustedes que Paco va, en todos sus altos reparte el Paco va, que comprado con la plata del partido. Había sido, ahora nos enteramos. Había sido que yo, que no pertenezco al equipo de José Paco Ledesma, me puedo ir a la reunión de José Paco Ledesma a comer también el Paco va. Porque es de mi plata también que se está comprando eso. Había sido, ¿verdad? Él quiere desviar la atención en el tema de la utilización de la plata. Nos menciona al joven que falleció, que dentro del Partido Liberal que nadie discute, ¿verdad? Se abre la remera y muestra. Opa, maniumía, ¿verdad? No nos vamos a olvidar, claro que no nos vamos a olvidar. Pero las cosas han cambiado. Le estamos diciendo, ustedes robaron en el Ministerio de Obras Públicas y se juntan ahora para llevarse también la caja del Partido Liberal Radical Auténtico. ¿Por qué Salim y Efraín se hacen actos? Porque hasta incluso dentro del efrainismo hay una interna. ¿Por qué? Porque el que se lleva toda la torta es el otro equipo y se está llevando la plata y se está utilizando. Hicimos Una un cosa acuerdo. más. Nosotros Él nos dijo ¿verdad? de que se Para- pagaba a Duarte porque es un abogado. No, se le está pagando a otra abogada dentro del partido, que tenemos factura, que retiró 30 millones de guaraníes, y otra abogada que también retira plata del partido. Bueno, ahora vamos a escuchar a Wagner a ver qué dice el senador. A ver. No, nosotros hicimos un acuerdo con Salim Busarquis precisamente para que se ponga nerviosa. No me Basilisa. pongo nerviosa. Yo mi carácter siempre fue así. Yo siempre hablo así con fuerza y no, de ninguna manera me voy a poner nerviosa. Sí. Estoy muy acostumbrada a un Porque debate. legalmente nos daba muy dispersos las 7 listas de senadores. Entonces, siempre empezamos 17, 16, 17, 18 divididos. Entonces, hicimos el acuerdo para asegurar que encabece alguien del equipo que está con Efraín la lista de senadores. Y nos fue muy bien y nos va muy bien en ese sentido. Una integración de muchísimos en lista 7, como Fidel León De Itá. ex intendente de Itá, con todo su equipo. Muchísimos que eran de lista 7 se van integrando y sumando fuerza. Y para nosotros es muy nos fortalece mucho, porque vamos por un camino correcto, primero acompañando la candidatura de Efraín y en segundo lugar ligado a la gente, y nosotros trabajamos sin recursos. ¿Qué pasa Nosotros- si gana Mateo? ¿Sabes qué pasa? Wagner? Nosotros no podemos pelearnos y decir yo voy a tener más recursos que el otro y voy a tratar de sacar. No, el recurso tienen ellos, el recurso de Carte tienen ellos, toda la plata de Carte tienen ellos a disposición y no nos ganan. ¿Qué pasa si no gana nos gana la Mateo, interna, Wagner? no nos gana la convención, Wagner. pierde la reelección ¿Qué pasa si gana Mateo? y no va pues a ganar. ¿Sabes? Porque pues, hay una política absolutamente errada de ellos. Errada, cerca de Cartes. Le defienden a González Daer. O sea, son errores, pero trágicos en política. Y yo siempre pienso, la gente
¿cómo va a reaccionar? Si lo mismo va a seguir recibiendo de 100.000 o 200.000, hasta de forma ilimitada, como ellos están planteando, y va a votar por un día de cierta alegría por ese dinero y 5 años menos un día de miseria y de pobreza. Y yo veo, te voy a mostrar en los resultados del Departamento Central cómo ha cambiado el sentido. Pues sí, tenían mucha mayoría, tuvieron 60.000 votos. ¿Cómo van a lograr Pero en este ustedes? momento no van a alcanzar 30.000 votos. ¿Cómo ustedes En este facilitan- momento en A ver, Central A no van nosotros nos alcanzar apoya 30.000 votos. 11 intendentes del Departamento Central. El Departamento Central con 40% de los votos dentro del partido. Tenemos 11, incluso Raúl Mendoza, el último intendente, vino con nosotros de San Antonio, ¿verdad? Eso significa que este equipo no está como él dice y que la gente ya no cree ese tema de el cartismo. Y Sheila Jacoña reunió con José Ortiz para traer la plata para votar la ley del tabaco. Que expliquen a eso y que no desvíe Luis Alberto Wagner la cuestión que venimos a discutir, que son las facturas y el robo asqueroso que están haciendo dentro del PLRA. No estamos viniendo a discutir si es que van a ganar. Orero Ganata. El que va a encabezar la lista del Senado se llama Blas Lanzonia Chinelli. Eso es indiscutible y él sabe. Pero la discusión no estamos en este momento haciendo sobre eso. Lo que yo quiero es que él explique por qué razón su yerno retira plata del partido. ¿Por qué razón otra abogada, Liliana Boxia, retira 30 millones mensual del partido? ¿Por qué razón? ¿Qué hizo dentro del partido? ¿Para qué hizo? La cantidad de diputados que tenemos. Nos dijiste vos no sabés la cantidad de diputados de que para eso que se le tiene. contrató a Duarte Cascabelo. Sí, Y vos sin sabés embargo la hay un cantidad montón de otras facturas que corresponden a otros abogados. Todo es una ¿Entendés? cuestión de pagarle a abogados y tenemos que pagar abogados porque tenemos cualquier En cantidad de ninguna diputados. parte de la ley. Cuestionan de Porque que se yo le me dé imagino, senador ayuda a de la los Nación, exiliados. de que vos como senador de la Se le Nación cuestiona que se le leíste dé la modificación del ayuda artículo. a los Y en ningún exiliados. momento en el artículo te dice de que vos podés utilizar en el 277, no te dice de que vos podés Acá usar lo que la eso gente para el ve. partido. Vamos a discutir sobre lo Acá que lo es que la y para lo gente cual ve. vinimos. No, yo no voy a venir a discutir porque no, yo vamos vine a amanecer para- discutiendo para quién es el demostrar. que... demostrame por qué las facturas son falsas. Te voy a, Se falsificó la factura. Decime algo sobre lo que Te es. voy a explicar, porque ahora- ¿Entendés? ninguna No malversación venimos a cuando hay discutir un sobre trabajo quién va a ganar o quién hecho. no. No hay ninguna malversación cuando hay un trabajo hecho. Cuando corresponde el trabajo y cuando es necesario el trabajo. Y cuando, como dijiste, hay que olvidarse 60 días hay antes tenés que usar la plata del partido. 60 días antes dice la ley que hay tenés que que utilizar la olvidarse- plata del partido. Hay Te que vamos a pedir... olvidarse de Rodrigo. Y si no nos vamos a olvidar de Rodrigo. Y vamos a seguir pagando a abogados si es necesario para seguir la querella. Pero de tu contra bolsillo. todo. ¿Por qué? ¿Y de tu bolsillo ¿Por qué? pagá? ¿Por qué? Pagá de tu bolsillo. ¿Por qué voy a pagar de mi bolsillo Porque lo vos que corresponde? estás utilizando para atraer votos, pero la gente ya no te cree, Luis Alberto Wagner, ¿Sabes no qué? te cree Por la ejemplo, gente. Basilisa, La gente sabe vos quién tenés que sos justificar, y por no vas a ejemplo, en poder esos días, sacar y sacarte. ¿cuál Y fue tu aunque vos conversación? te saque el cuerpo completo Sí. acá con la fotografía Sí, del pobre joven, Basilisa. déjenle descansar en paz. No, que no, descanse en paz. no. ¿Sabe quién es lo que nos va Que a descansar descanse en paz y que No va a descansar sigamos. en paz los que dieron la orden de asaltar el partido. Ninguna los que conciencia dieron de la orden nadie de está en asesinar ese dentro sentido, del Luis partido. Alberto Wagner. Eso es ¿Entendés? delito de lesa humanidad. Yo tengo ¿Entendés? experiencia No en ese es- sentido, Basilisa. Yo tengo experiencia. Yo no porque te digo que vos no los tengas que nos experiencia, Wagner. torturaban, Pero Wagner, los que lo que yo te creían digo como es vos, que devuelvan la que plata del nunca iba a partido. haber justicia. Devuelvan la plata del partido Sí, y vamos a los que callarnos. creían, Porque ustedes se los que están creían. dilapidando y ustedes van a dejar. ¿Y saben por qué quiere dejarla? No les interesa Porque, dejar al partido toda- sin plata. Porque no tienen la menor Yo intención de creo- ganar en el 2018. Esa es la Yo creo realidad. que el- Ellos utilizan toda esa plata. ¿Por qué? Porque cuando llega a las generales y le digamos dónde está la plata para la 18 campaña, millones, nos va a 30 decir millones que no tiene la en plata. relación ¿Verdad? a Entonces toda la cada fortuna que está a senador, disposición y como de sabe que ellos, Blas Lanzoni de parte va a del encabezar crimen la chapa de organizado. senadores y que sabe que casi todos los gobernadores
va a ganar del equipo lista 7, entonces no le interesa, porque el interés de Efraín ¿Dónde es le ganaría hundir ayer? a la lista 7. Siempre fue así. Yeah. Él quiere que la lista 7 desaparezca, porque la Blasiano, porque la esto, porque ¿Cómo se van a liar? el equipo. No vamos a liarnos. Ni con nunca ellos. vamos a liarnos. No, con No, ellos no van a ganar, con ellos entonces. no. Ellos trabajan para Cartes. ¿Entendés? Ellos trabajan para Equipo Cartes. joven. Equipo joven. No se van a liar ustedes. Si Ellos- gana Eso Efraín, no es se van a liar. historia, Te es voy a un hacer una cuento, historia, te voy a es un contar algo cuento, porque que ya ocurrió no saben qué es lo que van a decir, no A tienen ver, Marcelisa, tenemos repertorio, que cerrar. no Vamos a hacer ofrezcan. una última consideración de Wagner, después una última tuya. A ver. Sí, no. La estrategia es de ellos, del cartismo, es utilizar un sector del partido. Así Stroessner también lo utilizó un sector del partido. ¿Y cuál fue el resultado del 89? Ese mismo resultado es lo que se va a dar el próximo 17 de diciembre. Los que acompañaban a Stroessner quedaron con un diputado. Los que enfrentamos la dictadura tuvimos 22 diputados. Los que enfrentamos la dictadura. Y hoy también, los que defendimos la democracia en nuestro país, tenemos el apoyo mayoritario de la gente. Ahí Por lo eso que sumamos, entra en por una- eso es que ahí ella lo que se entra en la preocupa de que contradicción a con el Frente Tiesnino le da Guasú. ganador a Cartes No y me a Santi preocupa en Peña. absoluto, claro que ¿Verdad? no, Eso es ¿para lo que qué me si una preocupa. encuesta trucha? Entonces, Una encuesta que Pero, ¿y miente. ¿quién en su sano juicio le puede dar ganador? Solamente Tacachace le puede dar ganador a Santi y a Cartes y Zurieta, ¿verdad? Con todos los equipos de asesores que tiene, están errados. Está errado Cartes en su concepción de qué es lo que quiere el Paraguay. El paraguayo quiere que el gobierno esté cerca de la gente, que resuelva los problemas de la gente. Donde recorremos, donde estamos, el gobierno no ha llegado a la gente, le ha empobrecido más, le hace faltar medicamentos, le da barbaridades a la gente. Entonces, ¿cómo le está presionando a los funcionarios públicos? O sea, porque su candidato es escuálido, porque su candidato no funciona, tiene que violar las leyes. Ahora se preparan para un gran fraude, se preparan para comprar autoridades de mesa, se preparan para hacer el fraude más grande en la historia, porque es el momento de mayor control que va a haber también. Entonces, ¿cómo? O sea, van que a- Peña va a ganar la interna de los Colorados. se preparan para el fraude. Hasta Para para ganar. El fraude se hace para ganar. Y lógico. Bueno, entonces Sí, va a ganar Peña. Santi pero por supuesto, si violaron la Constitución por la reelección, si le presionan de forma ilegal, inconstitucional, inhumana a Tengo que funcionarios redondear, públicos, Wagner. Ahí lo que ¿quién entra será en una- para ir a en una- tratar de cambiar? Ahí lo que entra en una resultados? incoherencia ustedes cuando dicen ellos violaron la Constitución Nacional y ustedes se abrazan con el Frente Guasú. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Esa parte es lo que Porque el yo Frente no sé Guasú si la en este gente momento entiende eso. está para acompañarnos, ¿verdad? Y va a sumar sus 200, 300 mil votos para la victoria de Efraín, 400 mil votos. Pero entonces el fin justifica los medios. Por el tema de González Daer, frente a Guasú también y en Botavete. Un error, para nosotros un error, pero ellos tienen su propia línea, Genial. pero va a apoyar apoya la candidatura de Efraín. El fin justifica los medios. ¿Verdad? Apoya la candidatura y la inserción de Leo fue algo espectacular. Bueno, ¿Te parece? Sí, sí. Tenemos que cerrar. Sí. Una última consideración. A ver, Sí. Basilisa. Yo no creí Y nunca hablando que... de fraude electoral, también tenemos facturas que Factura. un miembro del Tribunal Electoral Partidario, Fabián Martí, recibe también plata del partido. Pero tiene una empresa, ¿puede facturar o no? Tiene una empresa. el- ¿Y quién es el que envía los Incapacidad. mensajes de felicitaciones? Y su empresa, ¿Eh? Datos. Para- Salín Busarquis, senador Efraín Alegre, presidente. Esa empresa Y se utilizó para nosotros convocar a la gente a la plaza, jamás, para lanzar los jamás, mensajes de es convocatoria absolutamente mentira. nacional para la una plaza. vergüenza. Y si ¿Entendés? ellos se preparan para un Usamos fraude los electoral, recursos lo para que van a defender la conseguir de democracia. nosotros Usamos los Wagner, recursos jamás. para un partido No, liberal hombre, radical, Wagner, no me auténtico, vaya a fuerte, venir a y decir vamos esas a ganar cosas. las elecciones, Basilisa, a pesar de tu ¿Sabe equipo, qué? a pesar de tu ¿Sabe qué, Wagner? gente, derogar vamos a pela ganar, de ganata, vamos porque a ganar gracias a y Dios vamos a Enrique tener Moadeima como presidente senador. Efraín Esa Alegre, esa y es la serán felicidad juzgados y del partido. condenados los Esa es la felicidad del asesinos partido de porque ya no Rodrigo. va a entrar Van a más ser como senador. condenados Gracias los a Dios. asesinos de Rodrigo. ¿Entendés? Así Y además como que fue tenés condenado algunas Britten querellas Borges, así como fue encima tuyo condenado que va a tener que Pastor responder Coronel, dentro de así unos como meses. fue echado a Nambrena. patada de Stroessner, así también serán los hombres de Cartes
y su gente y como ¿Sabes ustedes, qué? Me defensores hace de recordar asesinos. todo lo que ocurrió en el 2013, que le empezaban a atacar, y ¿sabes por cuánto nos ganó? Por 240.000 votos. Y yo reconozco que para el 2013 trabajé a muerte, día y noche para Efraín Alegre. Ahora ni siquiera el saludo y ni siquiera mi voto le voy a dar. Y ya sé, vas a trabajar por... Ya trabajar está, por- No, ya está. voy a trabajar Pausa, por Carlos pausa. Mateo Valmeli, Bueno, porque pausa. Carlos Mateo es el único. Y el liberal. Continuamos en Cara Cruz y en esta serie de entrevistas que estamos haciendo aquí en el programa para conocer el perfil de los candidatos. Vamos a conocer hoy dos figuras que buscan un lugar en la Cámara Baja, en este caso representando a la ciudad de Asunción. Nos acompaña Nelson Mora, él es precandidato a diputado por Asunción por el movimiento oficialista Honor Colorado en la lista 2S, encabezada por Arnaldo Samaniego. Nelson Mora es presidente de la seccional colorada número 37, tiene 34 años, es abogado por la Universidad Salamanca de España y tiene un máster de la Universidad Utrecht de Holanda. Actualmente está trabajando en el sector privado. Y también nos acompaña Mauricio Espínola, él es precandidato a diputado por Asunción por el movimiento Colorado Añetete, lista 3, que es encabezada por Dani Durand. Mauricio Espínola es presidente de la seccional colorada número 31 y tiene 29 años, también es jefe de campaña de Capital y vicepresidente primero del Consejo de Presidentes de Capital también. Y sobre la figura de quienes nos acompañan hoy, queremos consultarle también a los televidentes en general, ¿qué es lo que piensan ustedes? ¿Qué movimiento de los dos representados hoy, Movimiento Colorado Añetete y Honor Colorado, tendrá mayor representación en el caso de diputados por Capital? ¿Va a ser Colorado Añetete o va a ser Honor Colorado? Pueden responder ya, la pregunta está en Twitter, la cuenta como siempre @CaraOCruzPY. Gracias, Mariana, gracias, muy amable. Me encanta este bloque porque tenemos a dos conectados con el pueblo. Los dos son presidentes seccional. Sí, Voy a son muy ubicarme, jóvenes. sí, jóvenes, geográficamente. Nelson, ¿la 37 en qué barrio está? Barrio Nazaret y Barrio Tometari. Ok, y nuestro candidato Mauricio Espínola de la 31. De la ¿Qué 31. barrio acapara la 31? Trinidad, Barrio Manorá, Villa IPS y Ok. Cañada del Uberal. Ah, ok, es una zona muy, muy popular realmente. No, es una zona un poco más alta de electores, un poco más críticos, el Ah, barrio ok. Manorá, la Villa IPS que está ahí al lado de IPS. Sacramento hacia arriba para ubicarnos. Sacramento hacia arriba. Ah, ok. Y alguito de Trinidad, digamos que... Y es completamente el distrito de Trinidad. Ok. Bueno, dos presidentes seccionales. Nelson Mora, que es hijo de Nelson Alcides Mora. ¿Vos sos Sí, hijo? así es, Clary. Bueno, fantástico. Hay, digamos, siempre procuramos no decir hijo de, porque... Sí. Porque no corresponde. Acá quien ya tiene su vuelo, Claro. ya un adulto, etcétera, etcétera. Número 3 en la lista de Arnaldo. Lamentablemente está lastimado Arnaldo por una cuestión personal, ¿no? Así es. Él está como que, digamos, dejando la campaña electoral a ustedes. Así es, nosotros asumimos ese rol protagónico que el mismo movimiento de la lista 2S y Honor Colorado nos dio, sabiendo que el duelo que está pasando ahora Arnaldo y su familia, ellos están buscando las fuerzas espirituales y emocionales para volver a salir. Nosotros estamos, mientras tanto, ocupándonos de los espacios en Capital para poder garantizar que el 17 de diciembre podamos ganar. Estamos a la espera de que Arnaldo se recupere, que Arnaldo se reincorpore. Y mientras tanto, como te digo, tenemos más que una afinidad política, una afinidad de amistad. Entonces tomamos esas riendas que él dejó en este periodo de tiempo, mientras él puede procesar el duelo que está llevando con su familia. Y el compañero Espínola, Mauricio, 29 años, ya sos presidente seccional. ¿Cuál es tu, permitime esta palabra, este término, cuál es tu abolengo? Porque él es, por ejemplo, hijo también de un dirigente colorado, exministro, estuvo trabajando en distintos gobiernos. Vos sos de familia tradicional colorada, Y mi abuelo fue presidente seccional. de la misma seccional. No, del interior en Villeta. Ok. Y fue concejal municipal. Y es como que yo soy el resultado del tiempo compartido con la dirigencia. Ok. Desde los 17, 18 años, colorado de tradición y colorado de convicción. Y, por ejemplo, cuando el presidente Cartes o el movimiento Honor Colorado proponen a un joven como Santi Peña, brillante,
pero desafiliado recientemente el Partido Liberal para afiliarse al Partido Colorado. Vos que sos colorado de tradición, ¿eso te chocó, te lastimó, te ofendió o simplemente no estuviste de acuerdo y fuiste a otras carpas? No, yo pertenezco al movimiento Colorado Añetete desde la candidatura del senador Mario Abdo Benítez en las internas coloradas. Ok. Y ya hemos asumido ese compromiso con el senador por su condición de colorado, por su militancia. Yo soy presidente de seccional y a mí me compete defender a mi raza, que es la clase política, como presidente de seccional. Y lo de Santiago Peña, yo no voy a entrar a atacar a su persona, sino que voy a entrar a atacar primero el modelo que defiende y a una decisión que había tomado, que para la juventud eso es un atropello a la integridad de una persona, no sé, una decisión de afiliarse a un partido por continuar dentro de un cargo. Y hoy el resultado de la candidatura de Santiago Peña, acá está el senador, estuvo el senador Wagner recién. Yo creo que el resultado de la candidatura de Santiago Peña es la consecuencia de la muerte de un joven inocente y el derramamiento de sangre, que es Rodrigo Quintana, y la consecuencia de esa muerte, que ellos no pudieron, quisieron atropellar la Constitución Nacional, no pudieron lograr con su cometido, se dio como resultado la candidatura de Santiago Peña. A ver, Nelson, ¿qué marca la diferencia entre un proyecto y otro ahora que se definen en 20 días las elecciones internas de tu partido? Yo creo que la diferencia, la gran diferencia pasa mucho por el discurso mismo que tiene un chico joven de 29 años que venga a hablar o intentar sacar rédito político de la muerte trágica de una persona. Es en los valores mismos del coloradismo. Santiago Peña representa el trabajo, independientemente de que tenga 5 días de afiliación o 1 año de afiliación. Hay colorados que tienen 40 años de afiliación y son especialistas en robo armado al Estado. Acá lo que nosotros buscamos es justamente cambiar esos paradigmas. Tenemos en los nombres que tenemos a candidatos la aprobada gestión al frente de la cosa pública, y eso queremos continuar. Queremos continuar con un trabajo transparente, con un trabajo diligente, abierto a las puertas para que la ciudadanía pueda reclamar cada vez que considere que algo está mal hecho, que considere que se pueda mejorar, que considere que puede ser partícipe también del actuar de la gestión del Ejecutivo y del Parlamento en este caso. Buscamos acercarnos y pedir que el acompañamiento cercano de la gente, porque la dualidad que existe hoy día entre los políticos y la gente creo que es lo que distanció a la clase política a la ciudadanía en general. Nosotros queremos justamente hacer lo contrario, queremos acercarnos. Yo como presidente seccional busco hacer eso todos los días. Y creo que llevar eso a la política macro, digamos, que es el manejo de la cosa pública desde el Ejecutivo, hace la diferencia de un movimiento que simplemente se ha quedado en el tiempo, que maneja unos códigos de nerviosismo, unos códigos de agresión, unos códigos que simplemente hacen que uno sienta vergüenza hasta decir que son colorados, porque se perdieron en el discurso y solamente agreden y no proponen nada. Nosotros nos dedicamos a trabajar, nos dedicamos a hablar, nos reímos, somos felices en esta campaña, lo hacemos con mucha apertura, con mucha jovialidad, porque queremos que la ciudadanía sienta que la política puede cambiar, que la política puede hacer algo mejor, que no necesariamente tenemos que tener el estigma de que la política es sucia, de que todo vale en política, de que la política simplemente está hecho para que algunos tengan algunos privilegios. Queremos de una vez por todas sacar las caretas de las viejas leyendas y mitos del coloradismo, que gente que ya está demasiado tiempo en la función pública desaparezca finalmente, tanto en nuestro partido como en el partido opositor. Yo creo que el paraguayo no se merece tener un senador como Wagner hoy día. Ya estamos en otras alturas, ya queremos una democracia más solidificada y queremos dejarnos de buscar y utilizar la política como un bien personal. Como decía don Roberto hace rato, en vez de hacer 20.000 casas, queremos hacer 200.000 casas. Vamos a seguir faltando, pero ese es el compromiso que queremos asumir. A ver, lo escuchaste recién a tu correligionario. Ellos proponen un cambio de paradigmas, aparentemente. Inclusive puedo entender un mea culpa de administraciones coloradas anteriores de que tal vez no se hicieron bien las cosas, por sobre todo en esta transición. No olvidémonos del 89 para atrás.
este cambio de paradigma que propone él, inclusive hablan de campañas felices. ¿Qué son ustedes? ¿El lado triste del partido? Yo creo que mi amigo Nelson Mora, nosotros somos muy amigos, con todo respeto que se merece, ¿verdad? Yo no veo una campaña feliz en una entidad pública donde toman lista y tenga que estar un colectivo afuera esperando a los funcionarios, y aquel funcionario que no acuda a un acto político de Santiago Peña es o separado del cargo o mandado al pasillo, o aquel funcionario público que acuda a un acto político de Marito es directamente separado del cargo. Yo no creo que aquellas viejas prácticas que él estaba mencionando hayan cambiado con este gobierno. Hoy nosotros tenemos como casi 450 a 600 casos de persecuciones a funcionarios públicos que no piensan de la misma manera que el gobierno actual. Yo creo que esas prácticas el Partido Colorado debe terminar para que tratar de elevar el discurso partidario y para que nuestros discursos y nuestros debates no se limiten solamente a rencillas personalistas. Yo creo que el Paraguay hoy se encuentra en la cola del índice de progreso de las Naciones Unidas. Nosotros tendríamos que tratar de elevar ese discurso partidario y no optar por las viejas prácticas de las persecuciones. Hoy el oficialismo trae artistas internacionales para llenar sus actos. Yo creo que ellos ya no tienen gente para que puedan acudir a sus actos. Yo no sé quién va a votar por el oficialismo. Hoy le ves a un José Ortiz que nunca salió de una oficina haciendo un discurso hace una semana como si fuese un militante del Partido Colorado. Yo creo que al Colorado ya no le gusta esa práctica. El Colorado vota a Colorado. Pero ¿por qué no hicieron esa crítica, por ejemplo, en el 2013 cuando Cartes llega con todo su equipo? Porque no llegó solo, él llegó con todos estos gerentes, ¿no? ¿Por qué esa crítica no surgió en ese momento? Era, digamos, recuperar el poder, era la prioridad. Yo he trabajado por el presidente de la República. En el 2013. Cartes, sí. Todos los colorados hemos tenido esperanza y a lo largo de su gobierno él ha provocado la indignación de mucha gente. Fue visto firmas falsas, el caso del firmatón, el caso de la atropella a la Constitución Nacional. Horacio Cartes y todo su equipo se ha ganado la impopularidad del pueblo. Dentro del Partido Colorado, Horacio se ganó la impopularidad. Él y todos sus gerentes hoy. Yo creo que tiene que existir una independencia en las instituciones. El gobierno paraguayo no es una empresa para que Horacio Cartes esté manejando un ministerio como si fuese un departamento. Ejemplo, sí. La justicia. Hay muchos lugares donde las instituciones están hoy bastardeadas por el presidente de la República y él trata de mantener ese equilibrio y evitar un desbande a través del miedo, la persecución. A ver, Nelson. Creo que Mauricio tiene la película muy clara porque es el mismo discurso que vienen haciendo hace 3 años, de que Mario Abdo empezó a hacer campaña, que es la supuesta persecución política, que es la supuesta impopularidad del presidente Cartes y que es el hecho de que hay algún tipo de presión por parte de los gerentes, como le quieren llamar, para el manejo de las instituciones a nivel del Ejecutivo. Primero que todo, persecuciones, yo no sé qué, una cuestión que nosotros dentro del movimiento a veces escuchamos es que muchas voces del movimiento Nor Colorado emiten quejas diciendo por qué estas personas siguen de tal cargo si están en otro movimiento que no son el nuestro. Justamente esa es la valía del presidente Cartes. Él no le persigue a nadie, no le saca a nadie de su puesto, mientras tanto esa persona cumpla con su labor. Otra cosa es que tengamos planilleros y se los saque de su trabajo. Creo que lo que dijo Mauricio, 60 a 80 casos, dijo. Yo conozco la mayoría de esos casos y todos son personas que marcaban y se iban a su casa. Y los marca como planilleros. Eso es el primer punto. Segundo punto, el gobierno tiene que tener la fuerza de convicción necesaria para tomar las medidas, aunque sean impopulares, pero que vayan en beneficio al manejo de la cosa pública y en beneficio del pueblo. Sí, Horacio Cartes tomó medidas impopulares, cierto, pero ha tenido sus frutos y hoy día podemos decir que eso es cierto. Hay una
una claridad sobre cómo antes se manejaba y sobre cómo se manejó después del 15 de agosto del 2013. Eso es importante decirlo. A ver, nosotros sabemos eso. Allí. Permitime, vos sabés que se me queda repicando nomás algo. No dijo 80 casos, más 400 a 600 dijiste, de 450 casos encarpetados y analizados cada uno con número Hay de un celular. punto más que me golpea la cabeza desde hace mucho tiempo. Sí. Porque si yo fuera Carter realmente lo sacaba, pero por inepto, no por hermano de Marito. ¿Por qué, por ejemplo, el hermano de Marito es presidente de IPS? Bueno, el hermano Marito metió en el Senado Nacional una ley de nepotismo, lo cual él va a cumplir en su gobierno, porque Marito lleva una conducta coherente y yo creo que... Su hermana no estaba en el Tribunal Superior de Justicia Electoral. No, claro, pero no me explico nomás sobre, pero hermanos y que se quieren, ¿no? Eso es sabido, digamos, en la sociedad asunceña, ¿no? O sea, tienen muy buena relación. ¿Por qué, por ejemplo, el hermano de Marito no le renuncia a Cartes, no le hace el desplante y dice, no, este es un mal presidente, me voy con mi hermano que va a ser un buen presidente? Es una cosa rara, te juro que lo tengo en la cabeza. Y te respondo con eso. Marito metió en el Congreso una ley de nepotismo, lo cual va a cumplir dentro de su gobierno, de acuerdo a su itinerario de conducta, de coherencia, y eso vamos a ver en el gobierno de Marito. Independientemente de lo que estaba diciendo Nelson, quiero, sobre varios puntos que él mencionaba, en los casos de persecuciones, nosotros vimos públicamente a un González Daer diciendo a la gente de que los que no acudían al acto de Santiago Peña seguramente iban a ser o separados, y Santiago Peña defendiendo la postura de González Daer, diciendo de que solamente González Daer quería decir de que la gente se defina o no se defina. Yo creo que eso es como una especie de amenaza, ¿verdad? No. Y también en un acto de desesperación ya en estos últimos tiempos vimos a Santiago Peña decir de que todas las obras que se están haciendo en este gobierno, si él pierde la elección, todas esas obras y los proyectos van a parar. A ver, una última consideración. Nelson, ¿por qué hoy no podemos tener así como ahora un debate, por ejemplo, acá Santiago Peña y ahí Mario Abdo Benítez, dos candidatos, y hablar así de esta manera, si bien con posiciones encontradas, pero hablando como corresponde, ¿verdad? Porque yo creo que la ausencia de propuestas del candidato Mario Abdo lo deja en evidencia. Yo creo que Mario Abdo es un señor obsesionado con el poder, vivió toda su vida bajo el poder, su padre fue parte del cuatrinomio de oro, manchado en sangre y dinero mal habido. No conoce otra cosa que la comodidad de ese ambiente. Y entonces para él, esto yo creo que tiene en la cabeza un video donde piensa que esto le corresponde por una especie de herencia natural de la vida política paraguaya. Entonces no se limita y le falta el respeto a la gente. Yo creo que el problema mayor de la falta de debate es la falta de respeto y consideración hacia la gente. Porque yo soy de la idea de que la gente ya no quiere votar, sino quiere elegir. Y para elegir tenés que estar informado. Entonces, lo mínimo que podría hacer el señor senador Mario Abdo Benítez es darle a la gente lo que quiere, que es escuchar propuestas, dejarnos ya disculpen la palabra, de carajearnos y de buscar excusas para encontrarle el hueco al otro, sino proponer ideas, proponer información, proponer proyectos y proponer futuro, ya no quedarnos en el discurso. Entonces yo creo que ojalá me esté escuchando el senador y tenga la valentía necesaria para decir, ¿sabes qué, Santi? Vamos a debatir el lunes, y se encuentran y lo hacen. Ojalá. Bueno, ¿por qué no quiere debatir Mario? Cortito, Mauri, pues nos tenemos que ir. En primer lugar, Mario Abdo no va a debatir con un liberal. Y si él tiene que debatir con alguien, yo creo que tiene que debatir con el líder del movimiento Honor Colorado y no con un títere o un payaso, que yo no quiero llamarlo, no quiero atacar a una persona, pero nosotros no vemos a un Santiago Peña, primero no lo vemos como Colorado. Y segundo... Pero con ese criterio, Mario Abdo va a gobernar solamente para los colorados y le va a excluir a los liberales. Con ese criterio, no debate con un liberal. Es muy peligroso ese discurso. Yo creo que Mario Abdo ha demostrado a lo largo de su itinerario como senador, siendo presidente del Congreso, de que tuvo la apertura suficiente para poder consensuar con todos los partidos, lo cual hoy
ocurre y él va, porque Marito va a ganar la interna y va a ser una victoria aplastante de la disidencia colorada por mucho tiempo, por lo menos en 30 años. Yo creo que vamos a ganar por más de 120.000 votos. ¿Por cuántos votos gana? Dice por 120.000. ¿Ustedes por cuántos Nosotros votos? ganamos por más de 250.000 votos. 120.000. Bueno, gracias por acompañarnos. Nos vamos, Clarín. Sí, ya llega Icar para hablar de fútbol, ¿Hay obviamente. fútbol? Hubo fútbol hoy. Papá, tremenda victoria de La Cerro. cosa que no, ni cuéntame eso. En eso coincide. Bueno, gracias por acompañarnos. Buenas noches. Chao, chao.